Con Mario Lozano. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Bueno, con nuevo libro. Sí, sí, es una gran alegría poder culminar una etapa más, ¿no? Un libro es un trabajo que uno viene haciendo durante mucho tiempo, años, demora a veces, entre las otras tareas que tenemos, vamos escribiendo y poder concretarlo y que ya esté en las librerías es una alegría inmensa. Contanos un poquito el título y de qué trata fundamentalmente. El libro se llama Vivir apestados, es de la colección Ciencia que Ladra, que edita Siglo XXI, editores, y de lo que trata esencialmente es de la relación que tenemos con los virus, tanto en términos de los virus como productores de enfermedades, y esas enfermedades de distinta gravedad, brotes, pandemias, todas las enfermedades con las que nos vemos involucrados con el mundo viral, pero también para entender que los virus juegan un rol en la naturaleza que va mucho más allá de las enfermedades que producen. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió investigar sobre esto, que es un tema realmente muy preocupante y que convive con nosotros, aunque a veces nos pase desapercibido, ¿no? En cuanto a agenda pública. Yo desde que empecé con mis proyectos de investigación, cuando hice mi doctorado en la Universidad de La Plata, empecé trabajando con un virus que ahora se llaman en términos generales virus emergentes, que es el virus Junín, un virus Ujú. local que produce una enfermedad que solo está en Argentina, que se llama fiebre hemorrágica argentina, que ahora hay muy pocos casos por año, pero en alguna temporada donde había cerca de 10.000 casos como máximo por año, que era un número importante porque la tasa de mortalidad inicial de esta enfermedad es de alrededor del 30% sin tratamiento. Entonces, era una Epa. enfermedad que produjo mucha preocupación y muchísimos laboratorios argentinos de investigación se formaron en un esquema de investigaciones alrededor de cosas que producía la fiebre hemorrágica argentina. Muchísimos laboratorios tuvieron una línea de trabajo en este sentido. A mí me tocó en mi tesis desarrollar el primer método de diagnóstico rápido para la enfermedad usando PCR, que es una técnica que se hizo muy famosa para hacer el diagnóstico de COVID. Yo fui la primera persona en Así. Argentina que hizo PCR, y en ¿Ah, particular sí? cada diagnóstico, así es. Mirá vos. ¿Y cuál es el impacto y la amenaza que tenemos frente a estos virus que permanentemente nos rodean y que parecen dispararse en algunos momentos casi desde la nada, ¿no? Aunque no es así. Exactamente. Mira, una de las cosas que trato de contar en el libro es cuáles son las características que hacen que una enfermedad se pueda convertir en pandemia, que son las que más nos preocupan, por supuesto. Y Ujú. para eso hacemos un relato histórico de cómo fueron las pandemias en la antigüedad, hace 2000 años y ahora. Y uno lo que ve es que las pandemias antiguas, muchas de ellas, eran producidas por bacterias, no por virus. Pero con el advenimiento de los antibióticos, las bacterias dejaron de ser una preocupación grave, siguen siendo una preocupación, pero no de la gravedad que revestían antes. Y ya en el siglo XX prácticamente no hay ninguna enfermedad pandémica importante que sea producida por bacterias. Y en el podría haber en el futuro si el tema novedoso de la resistencia a los antibióticos que presentan las bacterias puede generalizarse, ¿no? Y evadir nuestras investigaciones, nuestra producción de nuevos antibióticos. Pero si no fuera así, las bacterias van a seguir siendo un problema secundario de salud pública. Por otro lado, las últimas pandemias, las del siglo XX y lo que corre del siglo XXI, son todas pandemias producidas por virus. Y otra característica que tenemos es que
ocurren en tiempos mucho más cortos entre una pandemia y la siguiente. En la antigüedad pasaban a veces 400 años, 500 años para que después de una pandemia surgiera otra. En la actualidad esa velocidad se aceleró. La última, estamos continuamente asociados a pandemias, ¿no? Hubo una pandemia, por ejemplo, de gripe en el 2009, pero que no revistió Sí. demasiados problemas para la salud pública, salvo durante muy poco tiempo, donde se saturaron en algunos países los hospitales, pero no tuvo la gravedad que la que pasamos con COVID, por supuesto. Pero previo a eso estuvo la pandemia de SIDA, que todavía hoy sigue, que es la pandemia más prolongada en la historia de la humanidad. Todavía hoy Ujú. padecemos la pandemia de SIDA, que empezó en la década del 80 del siglo XX. Y previo a eso estuvo la gran pandemia de gripe española en el 18, otra pandemia de gripe importante en el 57. O sea, hubo pandemias cada 30, 40 años aproximadamente, cosa que antes no existía eso. Y entonces es muy probable que algún cambio cultural que nosotros hicimos durante los últimos 100 años sea lo que está promoviendo la aparición de estas pandemias. Porque nosotros hemos cambiado nuestros métodos de producción, hemos aumentado nuestra población muchísimo y entonces hemos ocupado hábitats que no estaban preparados para que nosotros los ocupemos. En eso hemos desplazado especies animales, hemos favorecido a algunas especies y desfavorecido a otras. Hay algunos animales que a pesar de nuestra invasión a los hábitats han adquirido la capacidad de vivir cercanos a nosotros, los murciélagos y los roedores en particular, y ellos son los que transmiten muchas de estas enfermedades, los que inician estas enfermedades, y entonces de alguna manera esos animales que fueron favorecidos porque encontraron la forma de convivir con nosotros, a pesar de nuestra invasión, están mucho más presentes que otros animales y además están más cercanos a nosotros y bueno, tienen más chance de transmisión de virus que antes nunca alcanzaban a la humanidad, ¿no? Me aparecen dos preguntas a partir de lo que decís. La primera tiene que ver con el SIDA, que en algún momento ocupaba el centro de la escena y generaba constantemente temor y hasta rechazo también en la sociedad. Y de golpe parece haber sido eliminado de la agenda pública, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Todavía sigue con el potencial y con el anterior? ¿Ha disminuido? Mira, se calcula que el SIDA cambió mucho la percepción pública después de que se desarrollaron unos tratamientos muy efectivos, que es con estas drogas Ujú. combinadas, ¿no? Antes se usaba un Sí. medicamento con una droga y después otra, el virus generaba muy rápido resistencia a esas drogas y la droga dejaba de servir. Después se empezaron a combinar drogas de distinto tipo que atacaba al virus por distintos flancos y esos tratamientos combinados son excelentes, el virus no tiene la chance de golpe producir resistencia contra todos los ataques que le hacemos de golpe, y entonces se lo controla muy bien, con mucha garantía. Entonces, las personas que pueden acceder a esos tratamientos, a pesar de tener SIDA, tienen un buen estado de salud y en algunos casos se ha visto que hasta remiten la enfermedad, o sea que eliminan al virus de su organismo, permanecen durante muchos años sin SIDA. Entonces el SIDA ha disminuido desde el uso del tratamiento su tasa de mortalidad en más de un 40%. Sin embargo, eso no quiere decir que no mate personas. Se calcula que en el mundo entre 400 y 600 mil personas por año mueren de SIDA, lo que es un número importante. Porque Vos me decís que hay un, Perdón, vos me decías que hay bueno, este tratamiento de drogas combinadas, pero ¿tiene accesibilidad general o por el nivel de sus costos se limita a sectores muy sí, puntuales? es un tratamiento costoso. En Argentina hasta ahora es un tratamiento que se ofrece gratuitamente a las personas que lo necesitan, pero es un tratamiento costoso. Sería imposible pensar que cualquier persona llegue a costear ese tratamiento. Y entonces en los países donde hay
más pobreza o donde el Estado no se mete, ocurre esto que pasa, ¿no? Que hay más, sigue habiendo fallecidos por SIDA. Hay que tener en cuenta además que hay otras medidas que son culturales, que no nos damos cuenta, pero que hemos aprendido a causa de la presencia de la pandemia, que nos modela. El SIDA nos hizo cambiar pautas culturales de relaciones con otras personas, la forma de tener sexo con otras personas son más cuidadas ahora que hace 50 o 100 años atrás. Eso ha cambiado, y en donde esas pautas se relajan, el SIDA vuelve a florecer, vuelve a aumentar por lo menos la cantidad de infectados. En Europa se está viendo una ola de aumento de infecciones por SIDA, y es uno de los continentes que más está aumentando. ¿Y esto por qué? ¿Por la inmigración y las condiciones Fundamentalmente, que tienen que ver? no, es el aumento de las transmisiones de virus tiene que ver con la relajación de pautas culturales, con el descuido de, como decís vos, el virus sale de la agenda, entonces la gente se olvida de que hay un problema del que se tiene que cuidar. Vos nos hablás de los roedores, de los murciélagos, de la convivencia con los virus y demás. ¿Las políticas públicas están o tienen algún tipo de cuidado, de programación en general para tratar de prever esto, o siempre actuamos sobre las consecuencias? En general terminamos actuando sobre las consecuencias, porque nosotros tenemos que entender que la cantidad de virus que hay en la naturaleza es mucho más grande que el que pensamos, y es mucho más grande que el que conocemos. Hay muchísimos virus todavía que desconocemos, que cada ser vivo en la Tierra, cada especie en la Tierra está en equilibrio con varios tipos de virus. Y nosotros conocemos una parte de todo eso. Y no conocemos todas las variantes posibles que cada uno de esos virus puede generar. Así como vimos que Claro. los coronavirus dieron primero las variantes alfa, beta, después la gamma, la delta, la omicron. Eran cada vez que el virus vive y ingresa en un organismo nuevo, tiene una tendencia al cambio, a modificar su descendencia, y de generar nuevas variantes, ¿no? Entonces, es muy difícil que nosotros tengamos todo el conocimiento como para decir, intervengamos acá o allá. Y hay otra cosa, hay especies que no podemos controlar su ubicación. Nosotros no sabemos dónde están todas las ratas del mundo, ni todos los murciélagos. Claro. Están por ahí. Sabemos que ocupan el hábitat urbano, y mucho menos sabemos dónde están todos los monos, todos los mosquitos. No conocemos la naturaleza al 100%, la conocemos en términos genéricos, pero no al 100%. Y entonces desconocemos cada individuo de esas especies, qué tipo de virus tiene en un determinado momento y cuáles nos puede transmitir. Y entonces hay que tener primero un cuidado genérico, una prevención, como llamamos nosotros, ¿no? De comportamiento. Cuando nos acercamos a esos animales hay que tener cuidado. Cuando comemos, muchas veces hay enfermedades que se transmiten porque la gente come frutas que fueron contaminadas con orina o materia fecal de un murciélago, por ejemplo, que vive claro. En los árboles esos en forma silvestre y libera virus con esas secreciones. Y la gente por ahí no sabe, y si no lava bien las frutas, y si no... eso no ocurre en Argentina, ¿no? No es común acá en Argentina, pero por ejemplo en Asia, en la India, en Medio Oriente no tanto, perdón, en el Oriente Lejano eso es más común, y muchas enfermedades se pueden empezar a transmitir de esa manera. Mario, decinos bien el título del libro, dónde se puede conseguir. El título del libro, acá tengo un ejemplar, se llama Vivir Apestados, tiene una tapa colorida. La verdad que la edición de la editorial fue buena.
muy buena. Y se puede conseguir en las librerías, ya está disponible desde el 1 de agosto. Salió recientemente. Sí, sí, me enteré de la salida y por eso quería traerte aquí al aire para que, bueno, nuestra audiencia tuviera conocimiento y pudiera acceder a la publicación. Realmente te felicito, me parece que es un aporte muy importante y seguramente tendrá el éxito que te mereces y que se merece el trabajo y seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias Alberto y que vaya todo bien. Ojalá que sí. Mario Lozano estuvo aquí en Transición.